Dios los bendiga, sean bienvenidos a un devocional más. Agradecido con Dios por un día más de vida, por permitirme traerte una palabra más en este día jueves 18 de octubre. Agradecido con el Ministerio Pentecostés de Fuego, iglesia donde nos congregamos aquí en la calle Cuya en Iles Garza, pasitos de Avenida Godoy nomás. Agradecido porque ayer pudimos ir allí a la iglesia en Villa Gobernador Galvez. Agradecido porque el día martes se abrió la iglesia allí, el Molino Blanco. Agradecido con la pastora Adriana Corbalán, que es la que nos pastorea, la que nos respalda, todo lo que hacemos para el servicio y para la gloria de Dios. Amén. Amén, nos saludo con la paz del Señor. Le doy gracias al Señor por un día más de vida. Este hombre me hace reír, pero bueno. Gloria a Dios. Le doy gracias al Señor por poder compartir una palabra más. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a compartir una palabra que está en Eclesiastés 7, versículo 8. Amén. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta palabra es una palabra, una enseñanza que nos enseña de que debemos seguir confiando en el Señor. Amén. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, en fin, de que el hombre nada halle después de él. Amén. ¿Hasta ahí? Gloria a Dios. Qué bueno que es Dios, ¿no? Cómo Dios nos enseña y nos sigue diciendo. Ayer nos enseñaba y nos vino enseñando toda esta semana de que tenemos que poner por obra su palabra, que vamos a alcanzar el favor de Jehová, que al caminar poniendo por obra su palabra, Él nos va a empezar a recompensar y nos va a empezar a bendecir, a prosperar, a librar a nuestros hijos, a librar a nuestros familiares que están perdidos en el vicio, en el pecado y en cuanta cosa. Amén. Por eso hoy el Señor nos habla y nos dice que es mejor el fin del negocio que el principio. ¿Qué te quiere decir el Señor? Que no importa la lucha, la prueba, la dificultad que estés pasando, sigue avanzando, que cuando llegues al final vas a ver la bendición y lo vas a mirar por sobre encima el problema y vas a ver que te deja una buena enseñanza como persona primero, en lo espiritual y para poder seguir siendo de testimonio, para el día de mañana que se plante una persona delante tuyo a contarte un problema, una dificultad y tú le puedas decir, yo pasé por el mismo problema que tú estás pasando. Y yo con Cristo, Dios me ayudó y me bendijo y me fortaleció y me ayudó cada día que ya no tenía ganas, que me sentía de fallecer, que sentía que estaba todo mal. Porque mira lo que te dice en el versículo 9. No te apresures en espíritu a enojarte, porque en el enojo reposa el seno del necio. No te enojes por la lucha, por la prueba, por la dificultad. No te enojes. No reniegues en contra del Señor. Porque el versículo, el 13, mira la obra, el 14. Amén. El día del bien, gózate del bien. Y el día de la adversidad, considérala. Dios hizo tanto, uno como el otro. Si Dios creó creó el cielo y la tierra, creó el cielo y el infierno, lo creó hasta el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, pero nosotros sabemos que todo lo que acontece en la vida del justo es para bien, todo te va a dejar una buena enseñanza, y dice la palabra que si nosotros seguimos confiando en Él, dejamos el enojo de lado, y seguimos mirando el blanco perfecto, seguimos avanzando, porque ¿qué podemos decir? Nunca digas, el número 10 dice, nunca digas, ¿cuál es la causa
de... de los tiempos pasados. Amén. Fueron mejores que estos. Amén. ¿Cuántas veces decimos, ay, cuando yo estaba en el mundo estaba mejor? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Cuando nosotros estamos en el mismo enojo, vamos a seguir renegando. Y vamos a decir, ay, cuando no conocía de Dios, estaba bien. Cuando yo no iba a la iglesia, estaba bien. Cuando no, en el mismo enojo, vamos a seguir renegando y vamos a llegar a blasfemar contra el Espíritu Santo. Y lo peor que te puede llegar a pasar es levantarte en contra de los que están puestos por Dios al frente. Es levantarte en contra de aquellos ungidos, porque es tocar la niña del ojo del mismo Señor. Porque a ellos los llamó con un propósito de que nos enseñen. Y sabemos que en el enojo de uno está el reniego, y está el blasfemar, el enojarse, el insultar y el volver para atrás. Pero vamos muchas veces en el mismo enojo de la lucha y de la prueba, de la dificultad que estamos pasando, decimos, ay, si antes cuando no conocía a Dios estaba bien, empecé a caminar como a Dios le agrada y me va todo mal. Empecé a hacer la voluntad del Padre, mis hijos se descarrían. Empecé a hacer la voluntad del Padre, la plata no me alcanza, las deudas me están tapando. No importa, sigue mirando el blanco perfecto, sigue avanzando como a Dios le agrada, poniendo por obra su palabra, porque para cada problema hay una palabra. Si tú estás pasando por escasez, por problemas financieros, dice que Dios es el dueño del oro y la plata de este mundo. Que cuando a los hijos, a los del mundo le falte, a los seculares le falte, al Hijo de Dios le va a sobreabundar. ¿Por qué? Porque dice que Dios bendice a sus hijos y no avergüenza a sus hijos. Por eso para todos tenemos una... Cuando estás pasando por enfermedades, Dios se llevó nuestras enfermedades y dolencias a la cruz del Calvario. Hasta la misma muerte venció en la cruz del Calvario. Estás pasando por luchas, problemas con tus hijos. Dice que Dios hace volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Solamente tenemos que orar, buscar el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No permitas que el enemigo te desenfoque, no permitas que los problemas te desenfoquen. No te enojes, no empieces a pensar que cuando estabas en el mundo, antes de conocer de Dios, estabas bien. Sí, estabas bien, bien perdido, bien al infierno te ibas a ir si seguías por ese camino. Pero a Dios se le plació traerte a su presencia. Por eso tú tienes que romper con todas las idolatrías, tienes que romper con todos esos pactos, tienes que romper con todo eso que te sigue atando al pasado. Porque como dice aquí, no es... ¿por qué te preguntarás? No es con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Amén. Es provechoso seguir avanzando, seguir mirando ese blanco perfecto, porque por más oscura que esté la noche, más pronta está la salida del sol. Porque ayer nos decía la palabra que por la fe de aquel que fue a la cruz, somos más que vencedores, somos más que victoriosos, porque la victoria está asegurada. Solamente tenemos que creer nosotros y tomarla y arrebatarla, porque es mejor el fin del negocio que el principio del negocio. Porque Dios creó la adversidad, creó la lucha, creó la prueba, creó la dificultad. ¿Para qué? Para probarte a ti, para que tú para ver dónde corres tú, si corres a los pies de Cristo o a los pies del diablo. Que el Señor lo reprenda. Tienes que correr a los pies de Cristo, porque el enemigo te va a dar con una mano, pero con dos te va a quitar. Y sabemos que Dios no es así, Dios no es atrevido, Dios te va a dar para bendecirte, para ayudarte, para levantarte, para restaurarte, para que tú seas feliz. Pero tu felicidad tiene que venir estando en la presencia del Padre, gozándote en Él, gozándote en la lucha, en la prueba, en la dificultad, gozándote cuando tengas la bendición, porque es como la mujer de parto. Dura 9 meses, pero cuando tiene el bebé en brazos, ya ni se acuerda del dolor que sufrió y padeció para dar a luz ese bebé. Los 9 meses que padeció por llevarlo en su vientre. Cuando tiene la bendición en sus brazos, se goza y llora de alegría. Amén. Gloria a Dios. En el versículo 14 que decía mi esposo, dice, en el día del bien, goza del bien. Ciertamente hoy hablaba con una de las pastoras y charlábamos de los temas que ciertamente pasé yo en este tiempo, y ella me decía que yo me enfocara
y seguir adelante, que no importa lo que, justamente estaba comentando eso, que no importa lo que aconteciera en mi vida ni lo que podía acontecer, no, simplemente porque siempre, como dice en el versículo, hay un versículo que dice del enojo. El 8, el 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ciertamente, ¿quién no fue necio? Amén. Y ciertamente muchas veces nosotros aprendemos así. Muchas veces uno tiene que pasar distintas circunstancias en la vida en el cual el Señor nos lleva para que nosotros aprendamos. Amén. Y ciertamente el Señor siempre a mí me lleva en ese sentido. Yo siempre soy una persona que sí, me enojo y discuto mucho con el Señor y le pregunto mucho el por qué. Que muchas veces el Señor me dice, no me pregunte más el por qué, sino el para qué. Gloria a Dios. Y tuve que aprender, y así sigo aprendiendo. Pero ciertamente es difícil a veces, cuando uno está en pruebas y dificultades, gozarse. Amén. Pero ciertamente he aprendido a que, así como en los momentos malos, gozarme y decir, sí, Señor, amén, yo voy a salir de esto. Y fui una persona siempre, como mi esposo siempre me decía y me retaba, siempre fui una persona muy negativa. Una persona que en una de esas pasábamos un momento malo, y como en este tiempo, y ciertamente yo decía, no voy a poder, o ciertamente no vamos a poder, no vamos a alcanzar, o no. Y en este tiempo, cuando el Señor trató con mi vida, me hizo entender que sí podía. Gloria a Dios. Que ciertamente tenía que yo decir sí puedo, porque ciertamente el Señor nos enseña y nos da. Y yo decía, Señor, dame la fortaleza que yo necesito, porque no puedo. Y el Señor me seguía diciendo que sí podía. Amén. Y Gloria a Dios. en todo este proceso, como hablaba con la pastora y le decía, aprendí muchas cosas. Aprendí cómo el Señor me enseña a lucharla, a pelearla, a tener otra mentalidad, una mentalidad en Cristo, una mentalidad de decir, sí, yo puedo. Amén. Si el hermano pudo, si él pudo salir de esto, si todos pudieron, ¿por qué yo no? Amén. Y siempre fui una persona muy negativa, de decir, no voy a... Hoy en este tiempo sí puedo. Gloria a Dios. Sí, Señor, mi mentalidad ya está totalmente diferente. Sí, muchas veces me puedo llegar a angustiar, Amén. pero ciertamente yo me arrodillo y le digo, Señor, dame la fortaleza. Y yo sé que el Señor me la da. Y estoy confiada. Antes no estaba confiada. En que cuando le pedía algo al Señor decía, no lo hará o no lo hará. Dudar. Amén. Y el Señor ciertamente me mostró que sí, que estaba en un momento de mi soledad, el Señor me mostraba que estaba conmigo y que tenía el apoyo del Señor y que por más que pasara 20.000 cosas, el Señor seguía estando ahí. Gloria a Dios. Que era en el único en que yo tenía que poner mi mirada, en quién confiar y en quién creer. Simplemente el hombre falla, pero el Señor no. Amén. Y en este tiempo aprendí muchas cosas y le doy gracias al Señor porque el Señor día a día trata con mi vida. Y hoy puedo decirle que esa mentalidad, digamos, cerrada, esa mentalidad de decir no, todo negativo, hoy lo transformo en positivo. Amén. En decir, sí, Señor, no importa, tardará, pero va a llegar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios nos pide, que nuestro pensamiento, porque dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Cuando la palabra te dice todo, todo es todo. No, esto sí, aquello no, quizás tal vez. No, todo es todo. Todo. No va a haber ninguna prueba, no va a haber ninguna lucha, no va a haber ninguna dificultad, no va a haber ningún problema cuando tú estás confiado y plantado en la roca viva. Por eso siempre te digo y te enseño que Dios entregó a su Hijo por ti. Y Él te ama, te va a seguir corrigiendo siempre y siempre te va a decir que te esfuerces y seas valiente, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Porque tenemos que tener nuestra confianza plena en Él, nuestra confianza plena y nuestra mirada puesta en Él. Porque si miramos a los costados, nos vamos a hundir, como le pasó a Pedro. Tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que confiar y seguir avanzando. ¿Por qué? Porque por más que vengan las luchas, las pruebas y las dificultades, el fin del negocio es mejor que el principio. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios te ayude a que puedas seguir confiando y veas que a pesar de las pruebas y las dificultades, Dios te sigue ayudando. Y es mejor el fin del negocio porque ahí va a venir la recompensa de todo lo que tú estás esperando. Amén.
Padre del cielo, te pido que tu Espíritu Santo le dé la fortaleza, el poder y la autoridad a cada corazón, a cada uno de estos que están mirando en esta noche, para que puedan ser bendecidos, para que puedan ser restaurados, transformados y llenos de tu Espíritu Santo, para que puedan ver que al final del negocio viene la bendición, que está viniendo la lluvia temprana y tardía sobre cada hogar, pero que puedan seguir confiando en ti, que pongan tu mirada en el blanco perfecto y sigan avanzando, porque tú eres el consumador de la fe y tú nos diste esa fe. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo tome control y dominio pleno de cada hogar. Dios te bendiga y no te olvides que Dios te ama, por eso entregó a su Hijo, por ti y por mí.